parado en una zarza al mundo se mostró. No puedo imaginar que Dios me eligió si no soy el mejor. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Dios bendiga la vida de todas las personas que ahora mismo están conectadas o en sintonía de esta su estación de radio cristiana, Radio Jerusalén, a través de todos los canales del ciberespacio que nos permiten poder accesar hasta la intimidad suya. Me permito darle la bienvenida y por supuesto agradecer de usted el interés con que mantiene siempre pendiente su vida acerca y tocante a todo lo relacionado a los acontecimientos de carácter contemporáneo y de actualidad que ahora mismo ocupan los diferentes espacios noticiosos en el mundo entero. Y esto lo estoy diciendo justamente porque este programa Actualidad está precisamente enfocado a poder compartir con ustedes algunos temas especialmente de coyuntura que nos deben de interesar no solamente al pueblo cristiano. Siempre lo he dicho, la iglesia evangélica no debe de estar ajena de todo el acontecer que el mundo está llevando desencadenadamente, hechos sucesivos que afectan positiva o negativamente su vida. De hecho, la iglesia es uno de los protagonistas principales en el cumplimiento de la palabra de Dios, por una sencilla razón, y es que estos tiempos son los tiempos finales de los cuales habla la Escritura, que tiene que ver con el comportamiento del mundo entero en relación a la profecía bíblica, y esto toca profundamente también la profecía de la fe cristiana, porque la Biblia tiene abundante material acerca de todas estas cosas. Y justamente en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, como ya dije, algunos temas muy especialmente de coyuntura que quiero compartir con ustedes especialmente en esta noche. Hay 2-3 temas muy interesantes que me llaman la atención y quiero captar de usted también la atención. Por lo menos 3 hechos o acontecimientos de actualidad. El más fresquito ahorita, en este momento, no hace menos de 2-3 horas, el atentado contra la vida o la integridad física del candidato republicano a la presidencia en los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que hace apenas un par de horas fue víctima de un atentado. Y en este momento hay abundantes cables noticiosos de todas las agencias del mundo entero que están recogiendo este acontecimiento que se está desarrollando prácticamente de primera mano en este momento. Sobre esto quiero tocar algo en esta noche. Otro de los temas interesantes que quiero compartir con ustedes es también el papel que juega la fe religiosa o la fe cristiana en todos los campos de la vida humana, especialmente en el tema de la vida política de las naciones. Estos temas, yo debo de decir, no siempre son del agrado de las personas, de aquellos considerados así, muy especialmente
celosos de la fe cristiana evangélica, porque una de las premisas especialmente que tocan o toman como referencia estas personas es que estos temas deben de estar exentos del escrutinio de la iglesia evangélica. En realidad no entiendo, como lo he dicho en otras oportunidades, por qué tenemos que obviar temas tan importantes que son de medular trascendencia y constituyen ese eslabón vertebral que une la promesa y la profecía bíblica en función de los tiempos y de los días finales. Y otro tema de coyuntura también que actualmente está ocupando y sacudiendo el interés público nacional, hablo especialmente de lo que está sucediendo en el ambiente social en El Salvador, es precisamente este tema escandaloso que se dio a dar al conocimiento público no menos de 8 días hacia acá, y es precisamente lo que está sucediendo en la actual Asamblea Nacional Legislativa en El Salvador. En realidad es un completo melodrama que está ocurriendo con el tema de los exorbitantes salarios o ingresos económicos o presupuestos así dispuestos para los señores diputados de la Asamblea Legislativa en nuestro país y sus consecuentes beneficios o no beneficios que debieran de estar produciendo otro tipo de réditos, especialmente en el ámbito social, en el ámbito educativo y en otros rubros más, menos en salarios, que es justamente uno de los males endémicos profundamente diseminados a lo largo y ancho de toda nuestra Latinoamérica. Este es un tema especialmente de corrupción, entiéndase así, porque en el medio de todo esto suceden cosas realmente muy deprimentes, viendo este tema desde el punto de vista de la justicia, de la sazón, del sentido común y de la racionalidad presupuestaria y económica que debiera de invertirse en otros rubros más y no especialmente en temas de salarios. Muy bien, estos 3 temas quiero abordar con ustedes a continuación, pero me voy a permitir, como siempre, porque quiero tener este enfoque bíblico en relación a todos estos fenómenos que diariamente nos encontramos nosotros enfrentados. En el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20 al 23, dice la escritura de esta manera: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Muy bien, como he dicho en más de algunas otras veces, estos temas que me permito compartir con ustedes no siempre se pueden exponer desde nuestros púlpitos congregacionales. Y no es por otra razón, sino porque sencillamente el culto congregacional, la iglesia donde usted y yo asistimos regularmente a los servicios
eclesiásticos no son precisamente el escenario o la tarima para dibujar este tipo de temas. Pero sí hay otras palestras, como puede ser quizás un panel forum, una conferencia, un programa televisivo y en este caso un programa radial que tiene justamente este formato para poder compartir con ustedes algunos de los temas de los cuales ustedes ya tienen conocimiento cuál es el perfil de este programa. Y este programa en esta oportunidad trae aparejado a algunos tópicos especialmente de coyuntura muy fresca. Y mencionaba al principio en la breve introducción que en este justo momento los cables noticiosos internacionales a nivel del mundo entero están copados, están atiborrados de toda suerte de análisis, de rumores, de teorías y en el entredicho hasta la duda si de lo que se está viendo en este momento es algo inédito, por supuesto, pero real. Si en este momento usted prende la radio, la televisión, celular por supuesto, y entra a cualquiera de los espacios noticiosos en las redes sociales, se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Decía hace un par de horas nada menos, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido víctima de un atentado a su vida, a su integridad física. Algunos hablan realmente de un milagro y que se salvó a duras penas de un par de fracción de segundos y de centímetros de haber podido eventualmente perder la vida. Ha sido herido en una de sus orejas, casi rasante la sien en su cabeza. Y como ya digo, esto está ocupando los espacios noticiosos en los cables internacionales en el mundo entero. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el alcance que este tipo de acontecimientos tienen en el ámbito mundial o en el ámbito internacional? Le voy a poner en contexto cómo el mundo, cómo el planeta está así prácticamente dividido en paralelo, en función de dos proyectos plenamente identificados, plenamente identificables, de acuerdo a las banderas que se enarbolan en cada uno de todos los discursos de carácter político, diplomático, económico, comercial y hasta religioso. Aunque usted no lo crea, la embestida, el alcance de todos estos acontecimientos afectan el mundo entero y afectan la iglesia. Y decían, le voy a poner en contexto, el mundo es un paralelo, señores. El mundo es un paralelo entre dos grandes fuerzas antagónicas, plenamente identificables. Y si usted quiere proyectar este paralelo en el ámbito espiritual, sucede exactamente lo mismo. Vea usted,
La Biblia habla de dos fuerzas espirituales. Y es la fuerza espiritual del bien, de la luz, y la fuerza espiritual del mal y de las tinieblas. La fuerza espiritual de la luz le pertenece a Dios. Y las fuerzas espirituales de las tinieblas son campeadas por Satanás. Y estos dos paralelos espirituales están en pleno antagonismo. Y la disputa de estas grandes fuerzas espirituales es justamente el ser humano. Y no quiero, por supuesto, hacer una estela retrospectiva acerca de los antecedentes históricos de esta gran puja por el alma del ser humano. Pero lo cierto es que en el medio de estas dos grandes contradicciones, porque son fuerzas contradictorias, está el pueblo de Dios, está la iglesia, estamos todas aquellas personas de todos los tiempos, de todos los siglos, de todas las edades, que hemos creído en Dios, que hemos creído en el Evangelio, que creemos en Jesucristo como el Salvador de nuestras almas y como la única esperanza para ser librados de la condenación y del infierno eterno. Pero en su gran mayoría, el otro extremo, la otra cara de la moneda, la constituye ese segmento poblacional más inmenso y grande que usted se pueda imaginar. La Biblia claramente habla que son más los que se pierden que los que se van a salvar. La Biblia habla más que es la gente que desoye y rechaza la salvación, el perdón y la vida eterna que Dios le ofrece al ser humano. Son más los que ignoran deliberadamente el plan salvador de Dios provisto al hombre a través de Jesucristo, su Hijo, como el Salvador. Pues bien, mis estimados, estas dos grandes fuerzas espirituales en un principio como hasta el día de hoy están en plena contradicción, y esta es una puja espiritual. Por un lado, el perdón, la salvación, la promesa de la vida eterna, la promesa de la resurrección, y por el otro lado, el extremo de la condenación, del infierno, del suplicio eterno, del pecado, de la maldad, de la amoralidad, de la sinrazón, de la desazón que hay, del irracionalismo, de lo que usted ahora patentemente puede ser testigo de todo lo que está viviendo el mundo. Y lo crea usted o no lo crea, este paralelo se ha trasladado y se puede ver a sí mismo plenamente identificado en estas también dos grandes fuerzas filosóficas, ideológicas, de carácter político y de carácter religioso que hay en el mundo. Hay personas, como lo dije en más de alguna ocasión, que sin darse cuenta comparten intereses comunes con el enemigo. Y me refiero a la iglesia cristiana evangélica. La ignorancia, la desidia, el poco interés por querer informarse e ilustrarse acerca de los componentes de esta realidad espiritual y material que, como ya dije, son paralelos andantes. Y tristemente tengo que volverlo a decir de esta manera, pero
muy triste, el cristiano evangélico parece que este tipo de temas le causa algún resquemor. Yo digo más de carácter religioso, sectario, denominacional, más que cualquier otra razón. Yo recuerdo perfectamente allá por los años 80 y le voy a tratar de ilustrar esta puja paralela de la cual estoy hablando. Allá por los años 80, finales de los años 70, principios de los 80, cuando se desencadenó en El Salvador una atroz confrontación civil, algunos le llamaron guerra civil. Sociológicamente no sé si es el concepto más adecuado para referirse a este tipo de conflictos que vivió El Salvador por cerca o un poco más de 12 años. Llámele conflicto civil, llámele guerra civil. Lo cierto es que hubo una confrontación, hubo un antagonismo de dos grandes fuerzas militares en el país. Por un lado, los grupos irregulares armados, denominados así, guerrillas. Y por el otro, las fuerzas del orden establecidas institucionalmente por la República de El Salvador a través de las Fuerzas Armadas de la nación. Pues vea usted, para aquellos que vivieron el conflicto que vivió El Salvador, pueden dar fe y son testigos, no solamente de oídas, son testigos oculares y muchas veces hasta testigos participantes de lo que sucedió en esta situación conflictiva en el país. ¿Qué sucedió? Los grupos irregulares armados estaban apoyados por fuerzas ideológicas de una extrema izquierda. Y por el otro lado, las fuerzas institucionales de la República fueron apoyadas por grupos conservadores, grupos religiosos denominados así conservadores entre comillas. Esta puja de dos grandes fuerzas antagónicas trascendió el plano político, convirtiéndose en una confrontación de carácter ideológica. ¿Cuáles son las banderas ideológicas plenamente identificadas ya por la historia? Y hay abundante material bibliográfico que da fe de todos estos hechos y acontecimientos. Fíjese usted qué curioso. Los grupos irregulares armados, y no sucedió esto solo en El Salvador, esto sucedió también en todos los movimientos civiles, bélicos o militares a lo largo de toda nuestra Latinoamérica. Estos grupos siempre fueron apoyados por fuerzas ideológicas de conceptos políticos de izquierda. ¿Cuáles son las banderas ideológicas que enarbola los movimientos ideológicos de izquierda? ¿O cuáles fueron? Dese cuenta. Estas banderas siempre fueron enarboladas por movimientos llamados o denominados así liberales y progresistas. Este es un tema tan profundo que me llevaría 2, 3, 4 sesiones para poder poner en contexto lo que usted quizás ignora voluntaria o involuntariamente. Lo cierto es que deliberadamente esto sucedió. Y estas banderas, el concepto de la izquierda progresista
siempre ha enarbolado las banderas del ateísmo. Y esta es una gran contradicción, como se la voy a demostrar a continuación. Pero también otras aristas, como decir, por ejemplo, el aborto, los movimientos liberales de uniones de parejas del mismo género. El homosexualismo es una de las banderas que siempre ha enarbolado el progresismo ideológico. ¿A dónde se encuentran afincados este tipo de ideologías y este tipo de doctrinas? En los conceptos políticos ideológicos de izquierda. Y para ponerle en contexto, esto fue lo que sucedió en el país. Pero hubo un ingrediente que fue lo que atisbó y crispó totalmente el conflicto que vivió El Salvador y vivió toda nuestra Latinoamérica. La intromisión de la religión en los conflictos sociales y civiles del país. ¿De qué estoy hablando? En la década de los 1960 y 70 se promulgó lo que fue abundantemente muy popular en estas décadas, la famosa teología de la doctrina social de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la Iglesia Católica. Para nadie es un secreto que los movimientos irregulares en los conflictos civiles, políticos y militares de nuestra Latinoamérica siempre estuvo azuzada por muchos, no todos por supuesto, pero por muchos sacerdotes católicos. Pero también por aquellos movimientos llamados así populares que habían arropado la teología popular de la iglesia. Y esto no es un invento mío. Váyase usted a las bibliotecas, váyase usted a cualquier tipo de documentación bibliográfica histórica y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando es una completa y auténtica realidad. Sucede que en este contexto de que vivió el país, allá por los años 84, 85 en adelante, nuestro país fue visitado por algunos evangelistas cristianos evangélicos, especialmente llegados o invitados desde Estados Unidos. Recuerdo perfectamente aquellos grandes teleevangelistas, como decir, por ejemplo, el hermano Jimmy Swaggart, que todavía está vivo a sus 80 y tantos años de edad, y de los cuales me permito tener el fondo del programa Cristo a tu puerta los días en que es transmitido este programa. Pero ¿qué sucede? Yo me encuentro, por ejemplo, en una universidad y me encuentro con un documento científico, académico, profesional, está de más decir, en donde se consideraba que la visita del evangelista Jimmy Swaggart en El Salvador, allá por 1987 creo yo, constituyó un movimiento del sector conservador de la iglesia evangélica en El Salvador. Es decir, el ámbito político siempre ha considerado que las banderas religiosas son necesarias, pero nada más alejado de la realidad. La iglesia evangélica, no sé, pero hasta donde tengo conocimiento, no está involucrada en movimientos políticos. Me va a decir usted, habrán muchos movimientos cristianos evangélicos
que ahora se identifican plenamente con algunas banderas de tipo ideológico. Eso es cierto, pero esto es digno de un análisis todavía más extenso y aparte. Había otro evangelista puertorriqueño muy famoso que visitó nuestro país en este contexto del conflicto que vivió El Salvador, que por cierto está vivo también. Se llama Jorge Rasky y puertorriqueño, y cuenta él en su testimonio que en una de las noches que se hospedó en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad de San Miguel, el Trópico Inn, en una de esas noches él fue evacuado, y justamente la noche que fue evacuado, la guerrilla llegó a quererlo asesinar, a querer tirotear el hotel, o por lo menos hasta donde cuenta él la habitación donde él estaba hospedado. Porque los movimientos en el mundo entero siempre han considerado que los movimientos de fe conservador para ellos constituyen un enemigo de los proyectos políticos que ellos quieren echar adelante. Y estoy diciendo esto porque justamente el atentado que ahora mismo se ha dado en este señor candidato a la presidencia de los Estados Unidos se da justamente en este mismo ámbito de contextos. Usted ve, por ejemplo, ahora mismo el presidente actual de los Estados Unidos es un liberal. Apoya los movimientos homosexuales en el mundo entero, y no solamente los apoya ideológicamente, sino que con financiamientos millonarios. El progresismo que ellos llaman libertad, democracia, en donde usted puede matar a quien quiera si esa es la libertad suya, puede consumir todo tipo de drogas, y para ello tienen que legalizar hasta la misma muerte, pues hágalo, es su derecho. No hay ningún reparo, no hay ningún alto, no existe ningún stop, ni de carácter moral, ni de carácter legal, ni de carácter institucional, mucho menos de carácter bíblico o religioso. ¿Por qué ellos lo llaman a esto cuestiones religiosas? Pues vea usted, el antítesis o la antítesis de este movimiento liberal progresista, en el otro extremo está la ala conservadora, en donde siempre históricamente los que han apoyado este tipo de movimientos políticos conservadores ha sido la iglesia evangélica, porque defiende la vida, defiende la moral, defiende la vida desde la concepción, defiende la libertad, la libre iniciativa, defiende los valores humanos, defiende los valores intrínsecamente humanistas. Y por antonomasia estos valores los encontramos en la fe cristiana. Esa herencia judeo-cristiano que dio vida a los grandes movimientos libertarios en la mayoría de las grandes naciones occidentales de la Europa moderna y de Norteamérica. No puedo hablar de Latinoamérica porque es otra historia plagada de tristezas, de desigualdades, de injusticias. Y vea usted, quiero comprobárselo, como lo dije, haciendo referencia a un estudio del cual hice mención la vez anterior que había hecho la famosa Universidad de Oxford y creo que después también la famosa Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Que aquellos países, que aquellas sociedades, que aquellas naciones que
arroparon inicialmente estos movimientos conservadores de valores, de defensa a la vida, a la libertad, a la independencia, a la libre iniciativa, a la libre sazón del pensamiento, a la libertad religiosa, siempre fue la iglesia evangélica. Siempre fue aquella herencia cultural que dejó la reforma protestante en los años 1530 en adelante. Y nadie puede refutar lo que estoy diciendo si no se va usted a investigar la historia. Porque esto es lo que dice la historia, esto es lo que dice la sociología, esto es lo que dice los estudios académicos históricamente inspirados en querer desentrañar esta verdad histórica. Ahora, ¿dónde aparece la iglesia evangélica? La iglesia evangélica aparece precisamente no al margen, como muchos cristianos evangélicos prefieren mantenerse en el anonimato, siendo espectadores sencillamente de lo que está sucediendo. Y lo he dicho en más de alguna ocasión, ¿dónde están los señores predicadores que defienden la libertad? ¿Dónde están los señores predicadores que defienden la vida desde la concepción? ¿Cuántos señores predicadores se levantaron para informar o desinformar y para desentrañar todas las patrañas de ese movimiento ideológico, como por ejemplo la igualdad de género, el famoso lenguaje inclusivo? Que vea usted, por providencia de Dios, si así lo quiere, fue el mismo presidente de la República de El Salvador que tuvo que salir en defensa de todas estas cosas. Cuando no somos capaces de poder decir desde nuestros púlpitos o de un atril o detrás de un micrófono, como lo que usted me está escuchando o viendo en esta oportunidad, porque no tenemos la suficiente entereza, el valor o por lo menos estar medianamente informados de lo que está sucediendo. Yo quiero hacer un llamado vehemente para que digamos las cosas que tenemos que decir. Si hay cosas que no tenemos que decirlas, pues sencillamente no hay que decirlas. Por eso quise leer este pasaje de Isaías. Ay de a los que lo malo llaman bueno y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman mal. La gente no sabe atinar. Dice la Biblia que las personas andarán como a tientas. No saben qué reposar su pie, en qué descansar su brazo, su mano. No entiende. Porque muchas veces están ofuscados religiosamente, están ofuscados doctrinalmente. Sí, pueden pasar 2 horas hablando y despotricando en contra de la mujer, en contra de la ropa, en contra de la moda. Yo no digo que esté mal, pero sus enemigos no son las hermanas de la iglesia. Sus enemigos no son las modas, sus enemigos no es la indumentaria, sus enemigos son fuerzas espirituales que se están apoderando del pensamiento, la conciencia y la voluntad de la sociedad. Y ahora mismo usted necesita saber todas estas cosas. Ahora, si usted ha traído un poco o seguido un poco la trayectoria de estos 2 grandes movimientos políticos en los Estados Unidos, se va a dar cuenta que justamente estamos frente a 2 extremos. El extremo del ateísmo, del progresismo liberal, el extremo del aborto,
el extremo de el oscurantismo, y por el otro lado está el lado de la razón, pero muy especialmente de la fe. ¿Sabe usted quiénes son los mayores votantes del Partido Republicano en los Estados Unidos? La Iglesia Evangélica. ¿Sabe usted quiénes son los mayor parte de la población votante del Partido Demócrata en los Estados Unidos? La Iglesia Católica. Esto no es un invento. Esto históricamente ha sido así. Cuando el hermano Jimmy Swaggart vino aquí a El Salvador, la Universidad Católica UCA publicaba mensualmente una famosa y prestigiosa revista académica que los estudiantes universitarios consumían ávidamente. Esa publicación editorial se llamaba la revista ECA. Y leyendo esta revista me encuentro con aquel artículo donde se titulaba La Iglesia Evangélica, una fuerza contrainsurgente en El Salvador. La Iglesia Evangélica se consideraba como un actor antagónico del movimiento, de los movimientos irregulares en el país. Así lo consideraba, porque el ateísmo está afincado profundamente dentro de sus postulados doctrinales. Ahora posiblemente me esté escuchando a alguien que tenga conocimiento de lo que estoy hablando, y no tengo ningún reparo si un día usted me llama y me dice: yo quiero estar con usted y poder compartir un punto diferente al que usted está exponiendo en esta noche. Con todo gusto, muy bienvenido, porque podemos hablar abundantemente sobre este y muchos otros temas más. Y este tipo de exposiciones yo me las he venido casi que guardando con un poco de dejo y de distancia medularmente prudente. Pero creo necesario que es tiempo ya, mi hermano, mi amigo, que usted abra sus ojitos y que de una vez se dé cuenta que no es posible que usted siga durmiendo con el enemigo, que no es posible que usted siga compartiendo intereses comunes con un enemigo que en el mayor de los casos es el enemigo de su propia alma. Porque Jesús dijo estas palabras: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge va a desparramar por ignorancia, por desatino, por la razón que sea. Lo cierto es que necesita usted entender y saber estas cosas. Ahora mismo no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de este atentado que ha sufrido este candidato presidencial en los Estados Unidos. Lo cierto es que en el tapete de la mesa, en el calor del ambiente político, hay un escándalo profundamente en donde ahora mismo se están haciendo atinaciones, se están haciendo parámetros, cálculos de toda clase, porque los años venideros, los meses que vienen, mis estimados amigos y hermanos, son meses decisivos. Usted como cristiano debe de saber que estos son los últimos días y la iglesia está viviendo los momentos preapocalípticos. El aparecimiento del gobierno mundial del anticristo está a las puertas. El arrebatamiento o rapto de la iglesia está a las puertas. La apostasía campea por todos lados. El desengaño, la
la sinrazón, el desatino, como ya dije, el sentido común se ha perdido. Como dice Isaías, a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Y qué bien por aquellas personas que por providencia de Dios, como dije yo, o dicen algunos, si ha sido el presidente de la República que ha sacado de circulación, por ejemplo, la currícula educativa de la famosa enseñanza de igualdad de géneros, el lenguaje inclusivo. Hermanos, son aberraciones. Lo dije hace no menos de unos 5 años atrás. El movimiento liberal de la igualdad de género y el movimiento liberal de la ideología de género surgieron en las profundidades del infierno. Surgieron en las profundidades del abismo. Y hay de aquellos que están en contra, no de un proyecto, no de una ideología, no de una doctrina, están en confrontación directa con la palabra de Dios, la enseñanza bíblica. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Y hay un orden establecido. La Biblia dice que cuando aparezca el anticristo va a querer desarmar todo. Y va a querer tirar al trasto todo el desarrollo humano, el desarrollo histórico de los pueblos. Ese andamiaje jurídico, moral, educativo, todo, hasta la religión va tirado al trasto y establecerá un nuevo orden mundial, presidido por supuesto, ¿por quién? Por Satanás. Porque este anticristo que está a las puertas establecerá un gobierno autocrático, mundial, donde la Biblia dice que una de las dos bestias recibirá o será infundada con aliento de vida y se opondrá a todo lo que tenga que ver o tenga la noción de Dios. Se me quedan 2 temas por compartir con ustedes y será en una próxima ocasión. Apenas tuve el espacio de poder abordar uno, pero el